Hola, hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, volviendo a intentar por segunda vez, a ver si a la segunda la vencida, conectándome a este en vivo, directo a la vena, como siempre. Vamos a ver si, ya lo hemos intentado una vez, vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente. A ver, ahora les vuelvo a preguntar, porque me he salido para volver a entrar, a ver si ahora sí se me ve y se me escucha bien. Ya, yo creo A que ver ya. ahí. A ver, Ya, ahora a ver. nos vemos. Mariela, ¿me ves mejor o igual? Sí, Blurry, pero se te escucha bien. No, ya se te ve bien, Blurry. Pixeleada. Por ratitos. Ay, entrecortado. Sí, se te escucha raro y se te ve. Sí, qué raro. A ver, déjenme, voy a verificar mi internet, ¿ya? Porque solo tengo uno y la verdad que no entiendo por qué me he tratado de conectar de edad. Sí, te vas de mis. Sí, gracias, Marilu. Sí, Intentando. te vas por ratos. Sí, me fui porque quería ver si, a ver ahí, este, he vuelto a intentar conectarme del internet de mi casa, a ver si ahora sí se escucha un poco mejor. Se te escucha en la pantalla. A ver. ¿No? ¿Nada? Hola, hola, hola a todos. Estamos tratando de ver si mejora el internet. A ver ahí. Mariela, igual me Sí, sigue. Sí, ahí, ¿mejor o igual? por ratos te vas la imagen, pero se te escucha bien. Ya, bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Vamos a intentar hacer el en vivo así, aunque no se me vea tan bien, pero creo que lo más importante es que se me escuche, más que Sí, que se me vea bien, ¿no? Mientras me sigas escuchando bien, me avisas. En el momento en que me escuches, que no me entiendas o me escuches entrecortado, al toque avísame, porfa. sí, te voy a avisar. Ya, genial. Bueno, nada, bienvenidos. Así Ahí, te me fui. sí, la tecnología no nos está acompañando. Este, y quiero darte nada, las gracias y la bienvenida, Mariela, a este en vivo. Mariela es terapeuta sistémica transpersonal y facilitadora de Psych-K, ¿no? Y bueno, ella trabaja al igual que yo acompañando personas, ¿no? Y tratando de ayudar a las personas a eh, ellos mismos hacerse cargo o ellas mismas hacerse cargo de su propia vida y como tú misma dices y hemos conversado, Mariela, abrir su propio camino. Y la pregunta, ¿no?, que nos estamos planteando en el en vivo es, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar, ¿no?, a las personas en general? ¿Qué está detrás de esta resistencia al cambio tan fuerte, ¿no? Ahí Bueno, me gracias, escucharon. Eli. Te recortaste un poquito, pero sí, la idea principal sí se escuchó bien.
Ya. ¿no? Entonces, sí, Así entonces se va. algunas de las preguntas que nos vamos a plantear son, pues, ¿qué está detrás de nuestras decisiones? ¿Qué se encuentra detrás de nuestras emociones? ¿Y de dónde vienen nuestras creencias inconscientes? ¿No? Este, y creo que me gustaría empezar también porque estoy haciendo como una especie de homenaje, honrando el mes histórico de la mujer, así que también vamos a hablar un poquito más acerca de los sesgos inconscientes de roles de género, ¿no? Y que tienen que ver con nosotras, las mujeres, teniendo ciertas creencias inconscientes que no nos permiten tomar ciertas decisiones en nuestras vidas, ¿no? A muchas de nosotras nos enseñaron a complacer, a tener miedo, a dudar de nosotras, ¿no? Y por lo tanto hay muchas mujeres como muy inseguras, que desconfían de sí mismas y con una baja autoestima. Entonces, queremos hablar de dónde vienen estas creencias tan arraigadas, ¿no? Tratar también de ver, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque la mayor parte de las personas siempre se pregunta, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces, lo primero claramente es tomar conciencia. Y quisiera empezar con una pregunta un poco ambiciosa, Marielita, y la hemos conversado, que es, ¿cómo abres tu propia vida? ¿No? Y qué significa eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se huele eso? ¿Y qué necesitas para hacerlo? Bueno, gracias de vivo, de todas maneras, y gracias a los que están ahorita escuchándonos. Bueno, el tema del inconsciente para mí es fascinante, ¿no? Yo para contarte brevemente de mí, yo, bueno, entré por mi vía personal, ¿no? Tuve a mi hija, tuve depresión postparto y entré en esta super crisis, ¿no? Donde empecé a buscar distintas alternativas. A llegar a otros tipos de terapias, por decirlo así, ¿no? Donde consciente, de la energía, del universo, un poquito así como que a grandes rasgos, ¿no? Para poder entender que hay algo aquí en nuestra mente, procesando información que hace en nuestra historia de vida, sino también como todo tipo de generación en generación, ¿no? Para empezar, cada uno de nosotros es hijo, ¿no? Ocupamos un lugar de hijo en un sistema familiar y cada sistema familiar es totalmente distinto, ¿no? Es como decir, el sistema de la familia de payasos no va a ser las mismas creencias, mismas experiencias que el sistema familiar donde son abogados, ¿no? Por ir de extremos, ¿no? Entonces, ya de por sí, nosotros al ocupar un sistema familiar de creencias, mayormente transmitido a través de nuestros padres, ¿no? Que son los que nos han dado la vida y nos han criado toda la niñez, toda la infancia y el resto de nuestra vida hasta que somos adultos, ¿no? Y nos vamos. Pero ese entorno que está conformado por nuestros padres, ¿no? Por una familia, un sistema familiar, por los abuelos, los tíos, los primos, ¿no? A su vez, vamos a un colegio, ¿no? Vivimos en una ciudad, en un país, en una sociedad, o sea, es como una no,
creencias, ¿no? Entonces, toda esta información se almacena en este llamado mente inconsciente, ¿no? Y el tema es que tenemos esas dos partes, la mente consciente y la mente inconsciente, ¿no? La mente consciente, que es esta parte a voluntad, ¿no? Para definir nuestros objetivos, las metas, nada, de una manera más manejar de 1 a 3 eventos simultáneos, la información ¿no? que hay científica es que maneja aproximadamente 40 bits por segundo de información, ¿no? Tiene una memoria a corto plazo, ¿no? Y otras características, ¿no? Versus la mente inconsciente, que es esta mente súper poderosa, ¿no? Que es la que realmente maneja todas las funciones del cuerpo, va de manera automática, ¿no? Maneja miles de eventos simultáneos, va 1 millón de veces más rápido que la mente consciente, ¿no? Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta que muchas veces con la mente consciente, que es aproximadamente el 5% de todo, ¿no? de toda esta información, va a un ritmo más lento, ¿no? Y lo que se nos activa en automático es toda esta información que está en la mente inconsciente. Y desde ahí es donde funcionamos. Y te pones a conversar, ¿no? Desde tu consciente te pones a conversar con tu amiga, pero automáticamente, ¿no? Y siempre están en funcionamiento estas dos mentes, ¿no? Y aquí en la mente inconsciente todas las emociones a nivel de la sistema, ¿no? Patrones y energía bloqueada de alguna manera en nuestros sistemas, y luego alguien de alguna manera tomar para que se solucione, ¿no? Es una mezcla de como que un inconsciente individual, inconsciente familiar, ¿no? ¿no? Para mí, frena, ¿no? Hay un freno de mano súper poderoso que no nos permite dar un paso adelante. Y eso significa que para nosotros, para almacenado, ha sido un Marielita, ahí te estás. Sí, justo te iba a decir que se te ve, o sea, yo te veo pixeleada y te escucho entrecortado. ¿Tú crees que puedas salirte y unirte de tus datos del teléfono en vez del Wi-Fi y probemos así? O sea, dejar de conectar, sí, dejar de, digamos, el Wi-Fi y de repente conectarte de tus datos del teléfono. ya, ok, ya.
A ver si eso funciona un poquito mejor, porque yo por lo menos te escucho entrecortado. Esperemos a Mariela a ver si va a volver a conectar desde sus datos. Y un poco de lo que está hablando Mariela, ¿no? Existe un trabajo sumamente interesante de Kahneman. Kahneman es un psicólogo social que es el primer psicólogo, creo que recibió un premio Nobel de Economía en el 2002. Y él básicamente, ¿no se escucha? Ay, no se escucha, no se me está escuchando. Ay, la imagen no está buena. A ver, de nuevo, aceptar. Gracias. Estamos haciendo lo mejor que podemos con la tecnología y con el Wi-Fi. Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? Gracias por unirse. A ver ahí, Ahí, ¿me escuchas y mejor, me ves bien? Ah, ya. sí, mucho Ya. mejor, muchísimo mejor, sí, algo. Estaba resumiendo, o sea, tratando también de construir sobre lo que tú estabas diciendo, Mariela. Seguramente conoces el trabajo de Kahneman, que es este psicólogo social que se ganó el Premio Nobel de Economía en el 2002. Y él lo que hace es distingue dos modos de pensamiento, ¿ya? Y habla justamente de lo que tú estás hablando. Él distingue el sistema uno y el sistema 2, por ponerlo de una manera como súper fácil, ¿no? Y es fácil de recordar incluso, ¿no? Entonces él dice, el sistema uno es este sistema recontraintuitivo, ¿no? Rápido, instintivo, intuitivo, emocional, subconsciente. Ahí está ese 95% del que tú hablabas y es como súper rápido. Y el sistema 2 más bien, es ese sistema más racional, ¿no? Reflexivo, cognitivo, más lento, ¿no? Al cual normalmente no accedemos. Entonces, si es que hay gente que dice, ay, no, déjate llevar por el corazón, ¿no? Whatever, o sea, o tu intuición no se equivoca. Y Kahneman diría, no, nuestra intuición muchas veces sí se equivoca, porque a veces este sistema uno, que es este sistema rápido, está totalmente sumergido en todas estas creencias inconscientes y todo este sistema del que tú hablabas. Y sobre eso es que de manera casi que reactiva, impulsiva, toma decisiones. Sí, claro. En cambio, si logramos acceder al 2, que no es tan fácil, y tratamos, él incluso escribió un libro que me parece que el título es algo así como piensa lento piensa rápido, o al revés, piensa rápido, piensa lento, ¿no? Haciendo alusión a esta capacidad del ser humano de tomar conciencia y comenzar a desarrollar un pensamiento más lento, y tú hablaste de eso, para poder acceder a este sistema 2 y tomar decisiones quizás, no es que estén libres de la emoción, pero racionalmente emotivas, ¿no? Tomando en cuenta la razón y no solamente dejándonos llevar por esa intuición, que en realidad muchas veces sí se equivoca, justamente por todos sesgos inconscientes, ¿no? Sí, no conocía el trabajo de ese psicólogo, eh, pero claro, lo que pasa es que cuando no estamos realmente presentes y conscientes y pudiendo tener la capacidad de observar y habitar nuestros pensamientos, nuestras emociones, para tomar acciones desde una presencia, nos va a jalar el inconsciente, Uh -huh. definitivamente, porque ese es el automático, Uh -huh. ¿no? Entonces, la idea es cómo conseguir esto, que es lo que preguntabas, ¿no? Es empezar a practicar y entrenar, ¿no? Así como entrenamos jugar tenis, ir al gimnasio, lo que fuera, ¿no? La atención y la presencia, la observación también es un entrenamiento, Uh ¿no? -huh. Porque mientras más, de alguna manera, atentos estemos y observándonos en lo que siento, en lo que pienso, voy a poder estar más atenta, ¿no? Aquellas cositas que van surgiendo, que me están impidiendo dar este paso, ¿no? El tema es que todo el día vamos en automático.
Y esto es una decisión realmente bien personal y yo te diría que de bien valientes también, porque hay mucha información de dolor, ¿no? También de nuestras propias vivencias de chicos, de la infancia, de nuestras heridas del alma, donde estar más consciente y presente en mí me puede llevar a abrir toda una caja de Pandora, ¿no? Que no sé si estoy lista a manejar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que a la larga igual es importante atreverte a hacerlo, ¿no? Porque lo más importante, bueno, por lo menos para mí es el autoconocimiento, ¿no? Sin duda. Siempre vivimos hacia afuera, ¿no? Y como tú misma dijiste, o sea, con estas creencias no solamente de mujeres, sino de seres humanos en general, que de niños hemos necesitado atención, hemos necesitado amor, y hemos tenido que complacer a la mayoría alrededor para que nos quieran, para sentirnos queridos, ¿no? Y para poder sobrevivir, porque cuando somos bebés somos totalmente dependientes, ¿no? Ahí estamos dependiendo al 100%. Entonces tenemos que hacer todo lo que nos piden de alguna manera al costado, es como que allá, para que me vean tengo que comportarme, ¿no? De esta manera y mirar de esta manera y hablar de esta manera, ¿no? Es como si fuera una enciclopedia, ¿no? Que a mí me dan, nací Mariela Esparza Gálvez y es como que me abren, ok, para, la mujer significa tal cosa, la madre tal cosa, los hijos, no la otra, el trabajo tal cosa. Y así hay un montón, ¿no? De creencias limitantes, la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo nuestra propia vida, estamos viviendo realmente la vida de los demás, Claro, ¿no? la vida que nos dijeron que teníamos que vivir y es más, no solamente la vida que nos dijeron que teníamos que vivir, Mariela, ¿no? Creo que somos quienes nos dijeron que teníamos que ser también. Esperamos que el otro sea como nos han enseñado que el otro debería ser, Y también lo que vemos, ¿no? Yo ¿no? veo que mi mamá es así, mi papá es así, mi abuela, ¿no? La tía, en el colegio me dicen que me porte bien, si no me van a castigar, que es portarme bien, ¿no? Ahí es como que cada palabra para cada ser humano significa algo, está asociada con un significado, con una carga energética emocional, ¿no? Entonces, a la larga es como que nos cargamos de tanta información que no es nuestra, ¿no? Que dejamos de ser nosotros mismos. Y, Dejamos de ser. y algo que no sé si te ha pasado, de todas maneras me imagino que te tiene que haber pasado porque nos pasa a todos los coaches o terapeutas, que es que la persona que está tratando de desarrollar esa conciencia y comienza a darse cuenta de esto que estamos hablando ahorita, es como un insight muy grande, un aha moment, pero a la vez también es, ¿y ahora qué es mío y qué es del otro? O sea, ¿qué de esto que estoy viviendo ahorita realmente me pertenece a mí? O incluso hasta llegan a cuestionarse si todo es del otro. Todas las decisiones que vengo tomando, lo que vengo, o sea, sintiendo, realmente no es una construcción mía, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que yo quisiera, no es ni siquiera quién soy, sino he construido quien yo debería ser, las decisiones que yo debería tomar. Y hay mucha gente incluso que llega a un punto en su vida que es un hito, ¿no? Donde se dan cuenta, no, o sea, stop the presses, ¿no? Paramos ahorita todo y creo que incluso a ti te ha pasado, ¿no? Me contaste cuando hemos conversado y te quisiera pedir que compartas esa parte de tu historia de vida que me parece súper valiosa e inspiradora para mujeres que puedan estar en ese mismo lugar. ¿Y a qué lugar me refiero? Ese lugar donde dices, ok, la creencia de que para ser exitoso profesionalmente hablando tengo que estar, por ejemplo, en el mundo ejecutivo. Entonces yo he estado en este mundo porque eso es lo que me inculcaron y de repente me cuestiono si realmente aquí soy feliz, si realmente acá está mi propósito, si realmente esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Y dar ese paso, que fue lo que tú dijiste al inicio, que me encanta, Mariela, es muy valiente, porque no es como que cualquiera simplemente dice, ya, ok, dejo esto, que es todo lo que aprendí de mil maneras, ya sea porque me lo dijeron o porque lo vi, ¿no? Por experiencias, y me lanzo a algo que no es necesariamente lo que me enseñaron o lo que aprendí a través de la experiencia desde, desde un lugar distinto, ¿no? Desde el amor, desde la confianza. O sea, cuéntanos un poco tu historia. Yo por lo menos veo mucha gente que quiere dejar el mundo ejecutivo, corporate, ¿no? El mundo corporativo y no se atreve.
Claro, bueno, mi ejemplo fue clarísimo y vino desde la maternidad, ¿no? Obviamente yo era ejecutiva en una empresa multinacional, viviendo en Miami, ¿no? Con un buen sueldo, una buena posición o lo que fuera, y para mí era, bueno, eso es el éxito que yo conozco, yo tengo que estudiar, tengo que ser profesional, ejecutiva, exitosa o lo que fuera, ¿no? Y ahí, para mí eso era, y estaba perfecto, ¿no? Mi tema fue, normalmente, cuando tú dices cuándo es que empiezas a dar cuenta que esto no es tuyo, o si es tuyo, o qué quieres o no, es cuando, lamentablemente, a los seres humanos nos tiene que venir una crisis, Mm, de alguna manera, ¿no? Porque es como que estamos sosteniendo ya tanto que va en contra de nuestro ser, ¿no? Nuestro ser esencial que está empujando con algo que no hay coherencia, ¿no? Y llega un momento que algo pasa, ¿no? Una enfermedad, un accidente. En mi caso fue depresión postparto, después de tener a mi hija. Pueden pasar miles de cosas. Depresión, otro tipo de depresión, alguna enfermedad, un síntoma físico. Siempre hay algo, una separación, un duelo. Hay algo, normalmente, ¿no? En la mayoría por lo ujú, menos, que algo nos sucede en la vida que ¡bum!, nos lleva mm, abajo. mm. Nos lleva abajo. Y ahí solamente hay dos opciones, ¿no? Una, o quedarte en el hoyo y seguir ahí diciendo, pobre de mí, lo que me sucede, qué mal es la vida, y me quedo ahí como víctima plena, o agarro fuerzas de donde sea, ¿no? Para poner la intención, porque obviamente muchas veces no tenemos la fuerza, ¿no? Sino empezar a poder de alguna manera ya no poder más con la situación, de poder de una manera rendirnos a lo que es, a la realidad, ¿no? Y cuando nos rendimos y decimos, pucha, ya, esto es lo que me pasa, acepto lo que me pasa. Mm. Es como que inmediatamente viene otra energía, otra fuerza que te permite empezar a ver el panorama ya desde otra perspectiva, ¿no? Y decir, ¿qué hago? O sea, ya no quiero estar más acá. Y empiezas Mm. a hacer esa búsqueda, ¿no? De cada uno de forma distinta, ¿no? Con amigos, con videos, que ahora hay información a montones, terapeutas, ¿no? Distintos procesos de acompañamientos donde empiezas a tocar con cierta información, ¿no? Y ahí yo creo que es la oportunidad, ¿no? Más bien, de los momentos difíciles y duros, es una oportunidad que nos da la vida, ¿no? Ujú. Para poder verla como una oportunidad de cambio y una elección distinta, porque hay algo que he estado Mm. haciendo que no está en coherencia ya Y conmigo. ahí, y sobre eso quiero agregar dos o tres cosas que me parecen súper importantes. Cuando llegamos a ese punto, ¿no? A mí me ha pasado también dos o de repente tres veces en mi vida, también me pasó con la maternidad, me pasó con mi divorcio, me ha pasado varias veces en la vida llegar a ese punto de quiebre, ¿no? A esa crisis a la que tú estás haciendo referencia, Mariela. Algo que yo veo mucho y que yo lo he vivido también, no sé si tú lo viviste personalmente, es que tendemos a, porque eso fue lo que aprendimos, a culparnos, ¿no? Y empieza la culpa, ¿no? De las malas decisiones, de incluso la vergüenza de quién eres o quién fuiste en ese proceso. Eh, y creo que algo que también tú y yo conversamos es honrar o respetar los mecanismos que de alguna manera fueron los mecanismos que te ayudaron a Uh -huh. sobrevivir, punto. O sea, tienes que mirar para atrás con compasión y con amor y decir, independiente, perdóname el francés, que la haya cagado, incluso reconociendo que me puedo haber equivocado un millón de veces, poder decir, hice lo que hice, pensé lo que pensé, tomé la decisión que tomé, porque estaba en modo supervivencia, estaba sobreviviendo y que eso es lo que yo había aprendido. Y todo lo que tú has escrito de nuestro mundo inconsciente en ese 95%, no mucho más rápido que la tortuga del consciente, me llevó a ese lugar y de alguna manera en ese momento me estaba funcionando. Entonces, cuando elevamos nuestro nivel de conciencia y estamos en otro lugar, claro, ya todo el mundo en general después de la guerra, yo puedo regresar a juzgarme, pero creo que la invitación que yo siempre le hago a la gente que yo trato de hacer conmigo y es muy poderosa es no te juzgues, o sea, no te critiques, no te chanques, no te des con palo por las decisiones que tomaste en el pasado en piloto automático, desde ese inconsciente,
pero sí aprende de eso, ¿no? Para elevar tu nivel de conciencia, ¿no? No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó fulminante, me ha pasado en todas las crisis en mi vida, que yo mirando para atrás, mi piloto automático, por así decirlo, ¿no? Instintivo, era culparme, autocriticarme, y claro, probablemente eso es algo que yo aprendí, que yo viví, ¿no? Y era lo que yo sabía. Y ese es el nivel en campos energéticos, digamos, de nivel de conciencia, visión de vida o emociones, el más bajo, ¿no? La vergüenza, la culpa, la cólera, la rabia, la ira, porque también podemos sentir rabia e ira con nosotras mismas, ¿no? Por, no sé, por lo que consideramos es injusto, ahí me castigo mucho, dejé mi carrera por amor y te arrepientes, claro. Entonces, ahí, por ejemplo, alineada con lo que yo estoy diciendo, Salcarema, es justamente poder, Carmen, perdóname, Carmen, siempre chateamos por Instagram. Carmen, ahí, por ejemplo, aplica lo que estamos compartiendo, ¿no? El que tú puedas reconocer que tomaste esa decisión porque en ese momento tú considerabas que era la mejor decisión desde un inconsciente y bueno, quizás ahora tienes otro nivel de conciencia, ¿no? Claro, es aprender a respetarnos a nosotros mismos y el pasado, ¿no? Que es lo que conversábamos el otro día. Porque yo al principio de este proceso, yo quería cambiar mi información inconsciente, pero desde la rabia, desde un ya no quiero vivir así, ya no quiero, ¿no? Ser una mujer de esta manera, quiero ser de la otra, pero con rabia, con rechazo, ¿no? Un poco rechazo de mi propia historia, de mi propio pasado, mi sistema familiar, ¿no? Mm. Y desde ahí yo me empecé a dar cuenta, así no puedo cambiar, ¿no? Ya cuando entré a lo transpersonal y a lo sistémico, pude entender muchísimo más cómo funciona el ser humano, ¿no? En todas sus facetas y entender que no, que hay un respeto, o sea, realmente hay una honra, ¿no? A este pasado, porque de alguna manera a las mujeres, a los hombres de nuestro sistema familiar, en esas épocas, les sirvió para sobrevivir. Ujú. Entonces, al Bueno, servirle para sobrevivir es como respeto tu vida y tu destino, ¿no? Desde una profunda honra de poder decir, uno aceptar, ¿no? Aceptar que así fue, ¿no? Para el pasado y también hablando de nosotros, ¿no? Viendo nuestro pasado y decir, con las circunstancias que tenía, los recursos que tenía, la información que tenía, fue mi mejor decisión. Y no, o sea, no hay forma de poder hacerlo de otra manera, no hay forma. O sea, lo hecho, hecho está, ¿no? Lo que pasa es que sí nos cuesta, pues, nos cuesta asumir esa responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos estado en estado niño, ¿no? En estado niño tomando decisiones desde el inconsciente, ¿no? Desde las fidelidades, ¿no? Hasta esas creencias, estos programas, estos ancestros, hasta nuestros padres, ¿no? Yo lo voy a hacer como tú, porque yo cómo voy a ser más feliz que tú o distinta que tú si todas las mujeres o, ¿no? han y, sido y, de una manera. y sabes que yo, una creencia súper fuerte con la que o sea, que he arrastrado y me tomé tiempo en darme cuenta es como que no me merezco ser feliz, por ejemplo, y es una fuertísima, ¿no? Como que algo malo va a pasar, ¿no? De todas maneras, la creencia de que tienes que estar como muy pendiente de esa Muy amenaza, alerta, muy, claro. muy en El mundo, estado ahí, de claro, alerta. detrás de eso tienes, el mundo es peligroso, o sea, hay un montón, no puedo confiar en la gente, o sea, hay un montón Exacto, de creencias limitantes detrás de esa creencia, ¿no? Claro que sí. Y exacto. Y eso así es una hay fuertísima. numerosos. Y Exacto, cada uno somos un mundo totalmente distinto. exacto. Entonces, a ver, para ir como guiando a las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar después, ¿no? Lo primero es empezar a conocernos, ese autoconocimiento, y comenzar a tomar conciencia de todos estos sistemas, el sistema uno, sistema 2, o si lo vemos desde el subconsciente y lo que es consciente, y comenzar a identificar cuáles son estas creencias, ¿no? Heredadas que Ujú. me están llevando, ¿no? A reaccionar y a actuar de una manera y ver, ok, ¿no? Porque ahí voy a ir identificando dónde está el bloqueo, ¿no? ¿Por qué me Claro, cuesta tanto cambiar? mi recomendación sería siempre por un tema, ¿no? Algo específico que te esté Claro, pasando en lo cotidiano.
¿no? claro, Porque hay temas, hay miles. Entonces, lo más importante siempre es ir por lo cotidiano. claro, Ok, me está sucediendo esta situación, ¿no? Lo primero es darte una pausa, una pequeña pausa de sentarte contigo frente a la situación, ¿no? Y decir, ok, elijo ver, quiero ver qué información hay aquí para mí, mía, ¿no? Porque soy yo misma proyectando mis creencias inconscientes en la situación, porque la vida pasa, pero de alguna manera, o sea, mi percepción, mi actitud y todo va a depender de la información que yo tengo en mi inconsciente con respecto a esa situación, ¿no? O sea, puede pasar el mismo evento, pero tú y yo lo vamos a ver totalmente distinto. claro, Entonces, lo claro. primero es la pausa, es darte permiso de siéntate un ratito, ¿no? Siéntate un ratito o llama a una persona que te pueda dar realmente una perspectiva amplia. No a esa persona que te va a decir, ay, ¿sabes qué? Fulanito se malió, ¿no? Que te va a reforzar la actitud de víctima. No, Claro. sino buscar personas que te puedan ampliar la mirada y hacerte esas preguntas distintas, ¿no? Para que te puedas sentar tú y decir, ok, ¿qué hay de acá que me está moviendo tanto, ¿no? Y empezar a observarte y escribir, ¿no? Ok, ¿qué creo yo de esto, de esa situación? Ah, no sé, eh, claro, el dinero, no sé, el dinero no cae del cielo, ¿no? Para ganar dinero tengo que sacrificar mi vida y esforzarme muchísimo. No sé, o sea, empiezas a hacer un ejercicio de escribir, 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 ¿no? Obviamente en el acompañamiento yo lo trabajo de otra manera, ¿no? Manejo estos procesos, bueno, en el área de constelaciones sistémicas y también Psyche. El proceso de Psyche en sí mismo es justamente para poder trabajar nuevas creencias en el inconsciente, ¿no? Y es un Claro, proceso claro. súper rápido, Incluso, súper fácil. claro, incluso darte cuenta, y ahora te quiero pedir que nos cuentes acerca de ese proceso, pero incluso mencionaste y hemos mencionado tú y yo varias veces la victimización. Darnos cuenta en el triángulo de Karpman, Sí. ¿no? Que para los que no conocen ese triángulo que es como un juego psicológico, ¿no? Social, donde asumimos ciertos roles en nuestra vida. Asumimos el rol o de la víctima, o asumimos el rol del victimario, o asumimos el rol del salvador o la salvadora. Bueno, y estamos Cada, así, en todos, y cada uno jugando con todos. roles tienen beneficios, porque no somos, yo siempre digo, no somos tontos, somos inteligentemente tontos en el sentido de que a algo estamos ganando, de todas maneras, ¿no? Incluso como víctimas, ya sea que ganamos atención o ganamos no hacernos cargo, culpar a otros, que otro se haga responsable. Cuando eres el salvador, también, claro, haces que la víctima se quede siempre en su rol de víctima y eso a ti también te puede dar cierto reconocimiento, Uh cierto -huh. sentido de valía. Yo soy siempre la que salva a mi pareja o a mi hijo No, y así o, me yo, o a mi aman, amiga, así soy útil, ¿no? ¿no? Claro, así soy yo, así valgo, pues porque para valer tengo que ser útil, ¿no? Y bueno, y el victimario, ¿no? Que también que de repente necesita que reconozcan esa autoridad, ¿no? Entonces se siente fuerte, ¿no? Cuando es el que subyuga de alguna manera a la víctima, ¿no? Y tiene ese poder y creció pensando que esa es la manera de ser por la vida. Entonces, ¿a qué iba con esto? Que me parece muy importante en esta toma de conciencia cuando tú estás diciendo, hagamos una pausa. También tenemos que hacer una pausa eh, y reflexionar acerca de algo que yo trabajo mucho también en mis sesiones, que es cuál es mi teoría de la valía, cuál es mi sentido de identidad, desde dónde estoy, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas que yo estoy generando, ¿no? Me estoy efectivamente, hay gente que no se da cuenta que se está siempre victimizando, que No, siempre está eso es quejándose. difícil. Y yo soy una de ellas, o sea, yo he pasado por eso también, igual que tú, igual que todo el mundo. Sí, yo O sea, también. Y de sí, repente me di cuenta, ¿no? Las personas, algunas personas cercanas a mí que tuvieron la valentía de ayudarme a que yo me dé cuenta, en vez de, como tú dices, echarle más leña al fueguito, ¿no? Ay, claro. sí, pobrecita, ay, entonces, claro, te siguen Te alimentando refuerzan, ¿no? la necesidad, Claro. te refuerzan esta creencia de que esto me está funcionando, ¿no? Entonces, claro, algo de lo que yo creo que tú y yo hemos hablado un montón, ¿por qué estoy mencionando esto, Mariela? Porque creo que en cualquier proceso, ¿no? Personal, ¿no? De toma de conciencia, de desarrollo, tenemos que hacernos cargo. O sea, yo tengo que salir Exactamente.
de este rol de víctima, incluso, ojo, te tiene que haber pasado, porque a mí me ha pasado, tampoco darle la responsabilidad al terapeuta, ¿no? O al No, no, coach. no, no, Cárgate así no es. tú, Ahí no es, ahí no es. soluciona el problema, No, y ahí dime qué no es. hacer, ¿no? Vamos como niños, en verdad, y yo también he estado ahí, yendo donde el terapeuta diciendo, dime qué tengo que hacer. O sea, diciéndole yo como niña y el terapeuta poniéndolo encima de mí, ¿no? Dándole el poder, como dices, el control de mi vida. Y desde ahí tampoco es el cambio, ¿no? Es todo un proceso de crecimiento para pasar de niño al adulto que pueda hacerse cargo. Porque un niño, si estoy en estado niño, de pide, ayúdame, ayúdame, yo no puedo hacer nada, yo no me puedo ser Mm, responsable, no puedo. mm. Tiene que haber un proceso terapéutico, ¿no? Para trabajar, ¿no? Con la persona de alguna manera para poder llevarlo a un estado, ¿no? De mayor crecimiento para poder empezar a hacerse cargo poco a poco de distintos temas. Y eso me está dando a pensar, y lo hemos hablado también, por ejemplo, en nuestro rol como mamás, nuestro rol como papás. Incluso muchas veces yo he visto sistemas familiares donde los roles están invertidos, Mariela. No sé si está Desorden hay conmigo. en todos los sistemas tenemos desórdenes y de eso se trata justamente el tema sistémico, de empezar a ordenar para que fluya la energía y la información como se debe, ¿no? Sí, Donde para que las personas que no conocen tanto el tema entiendan, o sea, un sistema familiar, ¿no? Tiene también subsistemas, por ejemplo, imaginemos un sistema familiar clásico, tradicional, que ya obviamente ahora hay millones de otros, pero un papá, una mamá, dos, tres hijos, ¿no? Tú puedes tener ese sistema, pero también tienes subsistemas, ¿no? Como por ejemplo el papá y la mamá y la dinámica entre ellos, ¿no? La mamá y uno de los hijos, los hermanos, ¿no? O sea, los hijos. Y así, entonces se crea, tienes como el sistema nuclear y tienes estos subsistemas. Y a veces lo que veo cuando digo inversión de roles, cuando ahí entramos en esta como lucha de poderes, es que a veces los hijos asumen un rol de poder, pero no de poder en el buen sentido de la palabra, sino en el sentido de que subyuga al otro, ¿no? Y los papás se dejan, tienen miedo incluso de las reacciones de los hijos. O también el hijo que adopta un rol de padre o sea, con la mamá o el papá, porque lo que tú estás diciendo, la mamá que está de repente desde su rol de niña, con sus propios hijos, ¿no? Y está victimizándose y tienes a un hijo o una hija de adolescente o un joven adulto que tiene que cuidar, proteger, amamantar a la madre, ¿no? Cuando ese no es el rol de un hijo, ese es el rol de la madre. Entonces y todo eso muchas veces se da también desde una falta, obviamente de conciencia, pero sobre todo que aprendí de cómo tengo que yo, ¿no? Vivir este camino de la vida y cómo soy yo valioso o valiosa, ¿no? O sea, ¿cómo me si yo, necesitan en la familia? claro, Necesitan que sea la exacto. fuerte, necesitan que sea el ayudador, necesitan que sea el chistoso, o sea, es como que cada uno cumple un personaje, ¿no? ¿Y qué pasa cuando dejas de cumplir este personaje y pierdes de alguna manera y te aferras? Pues ahí están las lealtades también incluso, porque Sí, te aferras claro, a este fidelidades rol tenemos un montón y eso lo hacemos desde nuestro amor infantil, justamente, ¿no? y nos puedes elaborar sobre eso para las personas que no, o sea, no van a entender cuando hablamos de lealtades, de fidelidades. Sí, bueno, sí, como somos hijos, ¿no? Hijos de papá, mamá y todo un sistema familiar detrás, lo que solemos hacer de niños es ser fieles, ¿no? A papá, a mamá o a alguien más atrás, eh, con unos mandatos de yo por ti o yo lo hago como tú, ¿no? Entonces, es un poco desde este deseo infantil, por decirlo así, de querer salvar al otro, salvar al grande, ¿no? Y ahí hay un desorden, porque lo que tú dices, ¿no? Yo me estoy creyendo que soy grande y que puedo salvar a alguien mayor que yo, y no, hay que respetar un orden, la jerarquía, ¿no? Pero todo eso lo hacemos porque pensamos que así vamos a pertenecer, ¿no? Porque en el fondo hay este miedo, pánico de supervivencia biológica, que si no pertenezco a mi tribu, no voy a morir. Entonces, de niñito es como que no, yo tengo que tomar de todo el mundo, porque si no, ¿qué hago yo como niño? Me quedo solo, ¿y quién va a cuidar de mí? No sobrevivo, me
muero, ¿no? Entonces, eso es una fidelidad, ¿no? Pero a la larga, viéndolo en creencias inconscientes, igual es una creencia inconsciente heredada, ¿no? Claro. Entonces, hay formas distintas de trabajarlas, ¿no? Hay varios procesos. En mi caso, como te comentaba en el acompañamiento, o la mirada sistémica, ¿no? Familiar, con constelaciones familiares, y luego la integración de la nueva creencia con Psyche, Claro. que ahí de alguna manera, a nivel energético, es como que se limpian todas las creencias asociadas, sean fidelidades, sean lo que fuera, ¿no? Para poder crear una nueva creencia en tu inconsciente que te permita dar el paso adecuado, ¿no? Pero si lo vemos de la mirada sistémica, sí hay un movimiento importante que hacer justamente de poder, como decíamos, honrar el pasado, ¿no? Dentro de esta conversación previa, ¿no? En la sesión, de poder ver toda la información que se va desplegando sobre el tema que yo estoy trayendo, porque mi vida presente está reflejando estas limitaciones, ¿no? En las creencias, lealtades, como los queramos llamar, del pasado, ¿no? De mi sistema familiar. Y me toca a mí, ¿no? Reflejar de alguna manera esta situación porque yo lo estoy repitiendo por fidelidad a mi sistema familiar. Y Claro. ahora yo elijo, ¿no? Porque la situación se va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es como que observar y decir, ok, aceptar la realidad, esto es lo que me sucede. Y recién cuando uno dice, sí, esto es lo que me sucede, puedes empezar a mirar un poquito más allá de la información, ¿no? Desligarte un poquito y decir, ok, ya, ¿no? También entender un poquito cómo es atrás, ¿no? A ver, mi mamá tal cosa, mi papá el otro, cómo eran las mujeres, ¿no? Esto tiene que ver solo conmigo o con, ¿no? Con otros antepasados. Y abrir un poquito esa mente como para empezar a rebuscar, ¿no? Como una autoindagación, de empezar a ver un poco más de información, unir ¿no? Los puntos en común para decir, oh, ok, claro, yo estoy desde mi inconsciente mirando la vida de esta manera. Pero ahora yo, Mariela Esparza Gálvez, quiero verla de esta manera. ¿Qué tengo que hacer ahora para traer, ¿no? De alguna manera, llenar, integrar nuevas creencias expansivas en Claro. dirección hacia lo que quiero, ¿no? Que Claro. mi consciente y mi inconsciente vayan en línea. Entonces, Claro. definitivamente tengo que entrar en inconsciente. Y todo esto yo lo aprendí cuando llegué a leer el libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia. Si lo quieren leer, eso para mí fue básico, porque yo estuve trabajando full de manera consciente. Y yo decía, no entiendo, ya tengo toda la información, ya sé qué hay, qué ya no quiero, y Y no no sentía cambios. puedo. Lo que pasa es que algo que creo que mencionamos también cuando tú y yo conversamos y que yo siempre digo, querer no es poder. Y claro, yo desde la razón puedo, desde mi intelecto, porque en realidad el intelecto, la mente no es la conciencia. A veces nos confundimos y pensamos que la mente es lo mismo que la conciencia. El nivel de conciencia está como por encima de la mente, ¿no? O sea, si pensamos en el cerebro como tal, que tiene como tres partes, digamos, muy básicas. Tiene esta parte reptiliana, que es la primera que hemos desarrollado, tiene la parte límbica, que es la parte emocional, que se desarrolla después, de atrás para adelante, y de ahí tiene el neocórtex, que es lo que llamamos la razón, la cognición, ¿no? ese pensar lento, esa reflexión, toda la parte cognitiva está ahí. El poder tomar decisiones racionales y no emocionales, pero todo esto por encima está nuestra conciencia, es desarrollar una metaconciencia que está mucho más arriba, por así decirlo, que simplemente nuestra mente, ¿no? O sea, la razón. Entonces es importante también entender que cuando hablamos de esa conciencia, yo siempre en mis sesiones uso como esta idea de que es como si tú estuvieras a veces metido en tu vida viendo la hormiga de la hojita del árbol del bosque, ¿no? Una cosa así. Y que tú puedas salirte, tengas este como superpoder para poder salir y sobrevolar todo el bosque, ¿no? Y Ampliar poder la mirada, claro, ampliar tu ampliar la mirada, mirada. comenzar a mirar todas las posibilidades, comenzar a cuestionarte. Y creo que lo que tú has dicho es muy importante, porque acá hay varias cosas. El por qué nos cuesta tanto, ¿no? Pensamos que solo hay un camino, pues. Entonces ya Que el es el simple hecho, conocido, el conocido.
claro, el simple hecho de decir ampliemos la mirada es como ya, pero ¿cómo hago eso, no? Si por acá es el camino y por 40 años o por 50 o por la edad que yo tenga, me han enseñado que por aquí es. ¿En serio me estás diciendo que hay otros caminos? No te creo. Y lo natural es que yo me resista a eso, porque esto es lo que yo conozco, bueno, malo, chueco, derecho, pero esto es lo que Es yo mi conozco. zona de confort, es mi zona familiar donde me Por siento supuesto. protegida. Y si me muevo, me siento en peligro. Es como que no. Claro. Entonces, por eso es que hablamos de la supervivencia. Finalmente es como, estoy en modo supervivencia, voy a hacer hasta lo imposible para mantenerme acá, para sobrevivir, desde mi criterio, ¿no? Desde mi creencia. Y lo otro que creo que es muy importante para generar un cambio es que tengo que estar dispuesto a asumir, a hacerme cargo, ¿no? O sea, a veces yo hablo de asumir, bueno, estudio economía, ¿no? También, Bueno, entonces asumir asumir los costos, consecuencias, ¿no? las consecuencias, Claro, los los costos, las costos, consecuencias, los que uno tiene cambios, que hacer ¿no? cargo, la responsabilidad, porque nada es gratis en el sentido de que, claro, yo de repente tomo conciencia de todo esto, decido hacer un cambio, imaginemos que logro acceder a mi subconsciente, logro salir de esta zona cómoda, incómoda, pero a ver, pues, ¿no? Hay costos, o sea, eso no va a ser un Sí, paseíto en el río así no. suavecito, tomando sol, sin piña coladas, o sea, no va a ser así. ¿No? Y hay que respetar también eso, ¿no? Ujú. Porque yo puedo querer cambiar o lo que fuera, pero el cambio me requiere tanta atención que prefiero no hacerlo. Y está bien también. O sea, Mm, digo, no todo el mundo tiene que ir como nosotros así, ¿no? Creciendo, creciendo, creciendo. No, hay gente que decide, no, acá estoy bien y no me muevo de acá, mm, no me muevo de mi cajita. mm, Y está perfecto también, porque esas mm, personas de alguna manera quieren seguir viviendo así y está bien, ¿no? mm, Nuestra conversación va más bien para esas personas que realmente si quieren tratar de empezar a hacer cambios, que pueden ser que den 5 pasos y ahí se quedaron, como puede ser que den más pasitos, ¿no? Y cada uno a su ritmo y tiempo. mm. Y es un tema también de respetar nuestro propio ritmo y tiempo, así como, ¿no? De la persona que acompañamos, porque muchas veces es como que, claro, al poder ver con esta mirada amplia, es como, vemos más opciones, ¿no? Pero las personas cuando están en esa situación no las ve, no las Mm. ve y tiene que tomarse su tiempo con respeto de decir, ok, voy hasta acá nomás hoy, o Ujú, mañana ujú, sí puedo, ¿no? ujú. Y busco una persona, escucho un video, empiezo a mirar, o sea, cada uno en su ritmo creo que empieza a desarrollar esa curiosidad de, ¿y qué pasa si miro por acá, no? ¿Y qué pasa si hago esto otro distinto? Y como tú dices, los costos son grandes, pueden ser unos chiquititos y unos más grandes, va a depender de cada situación propia. Claro. Y sobre todo el darnos cuenta, yo sí creo que hay muchas maneras y sí quisiera invitarte a, porque lo hemos mencionado, ¿no? Hay muchas maneras de desarrollar esta conciencia y lograr generar esta transformación personal. Eh, pero sin duda hay un punto muy importante, es que querer no es poder. O sea, yo puedo querer hacerlo, pero puedo no tener las capacidades para hacerlo hoy. Pero eso no significa que si yo no tengo los conocimientos ni las capacidades hoy, que no las puedo tener mañana, pasado o dentro de 5 años. Claro, Porque ahí está lo que tú dices de respetar nuestros propios tiempos, de frustrarnos porque no estoy pudiendo, ¿no? Es como, ok, de repente este no es tu momento, de repente tu ritmo es otro, claro, ¿no? y Y tomar nosotras, las acciones, como tú dices, claro, tomar las acciones para ir hacia allá en algún momento cuando esté lista. ¿no? Y creer que yo tengo una amiga y siempre la menciono porque tiene tatuado en el antebrazo, ¿no? Escrito, todo es perfecto. O sea, tiene esa frase escrita en el antebrazo, ¿no? Y la verdad que a veces cuando yo comparto esa frase, las personas, bueno, la cuestionan, ¿no? Un montón, o no la comprenden del todo desde mi punto de vista, porque claro, es como, no, ¿cómo puedes decir que todo es perfecto? Entonces, claro, No, desde no una todo lo vamos a mirada, entender, claro, claro, de la misma desde manera. una mirada bastante más espiritual incluso, entender que Mm. todo es perfecto es que todo tiene un para qué. Y que muchas veces desde esa victimización, que lo hablábamos tú y yo, Mariela, era, y bueno, ¿y por qué a mí? ¿No? Esa es la clásica de la víctima. Entonces yo creo que siempre hay dos cosas que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Y por qué no a mí? ¿Y para qué a mí?
que es distinto a quedarme enfrascado en el por qué a mí, por qué me está pasando esto a mí. Y eso lo veo todo el tiempo en sesiones, ¿no? Entonces es, ¿y por qué no a ti? ¿No? Que significa estar desde un lugar bastante más humilde, donde tú no eres especial y las cosas malas o difíciles no te pasan a ti. No, te pasan a ti y le pasan a millones de A otras todo el mundo. personas en el Claro. planeta Tierra. ¿No? Entonces, esa es la primera. ¿Y por qué no a ti? ¿No? Eres, no sé, especial, al lado, iluminado, hay algo que tengas tú que no tienes del costado que estás sufriendo muchísimo también, ¿no? Y lo segundo es para qué, ¿no? O sea, más bien ver la experiencia, y es un clásico y es un cliché, pero la verdad que la gente no lo hace. El preguntarnos, nos quedamos enfrascados en el porqué y en la victimización y no, nuevamente, eso también es abrir posibilidades. Es comenzar a entender que lo que estoy viviendo tiene un propósito más allá de mi ego, ¿no? Y que hay algo más que yo puedo hacer con esto, incluso al servicio de los demás, o para crecer como ser humano, o sea, un propósito, algo, ¿no? Que sin duda va a sumar bastante más que quedarme enfrascado en el por qué a mí, ¿no? Y bueno, nada, quería compartir eso. A ver, ya estamos llegando al final, a pesar de que ha sido, te juro que yo dije, no, ya, voy a creer voy a empezar a creer en el karma, porque justo nunca he tenido problemas técnicos así con mis en vivos, y la semana pasada tuve, ¿no? Y ya dije, no, ahora sí, con Marielita todo bien, y de ahí de nuevo dije, no, ya, No, ya ahora todo se arregló. sí, ahora sí todo se arregló. A ver, yo quisiera pedirte, ¿no? Que quizás dentro de todo lo que hemos compartido hoy día, pedirte que compartas algunas sugerencias, consejos desde tu mirada. Obviamente en un en vivo tan cortito como este es imposible compartir todo lo que podríamos compartir de cara a un proceso de cambio, de transformación personal, es imposible. Sin embargo, por lo menos ir resumiendo y viendo con qué nos podemos llevar de esta conversa tan bonita, Mariela, ¿no? Bueno, podría decir que, supongo las personas que están escuchando, no sé, es porque realmente quieren empezar este camino de autoconocimiento o están en el proceso de autoconocimiento, ¿no? Entonces, la importancia de realmente tomarse en serio la responsabilidad de conocerme, ¿no? De Mm, saber quién soy, qué información tengo, cómo veo la vida, ¿no? De tomarse ese pasito de decir, ok, ya acá estoy, soy fulanita de tal, ¿no? Mariela Esparza Gálvez, quién soy, qué estoy haciendo, e ir observándome, sintiéndome en las distintas experiencias del cotidiano, ¿no? ¿Cómo me siento? De a poquitos, ¿no? Y tomarte unas pequeñas pausas, ¿no? Cuando suceda algo, tomarte una pausa, decir, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando? A muchas personas les sirve escribir, ¿no? A otras personas llamar a este tipo mm, de personas que te digo, no las que te refuerzan la situación de la víctima o lo que fuera, sino más bien esas personas que realmente te pueden dar otra mirada, ¿no? Hacer otras preguntas distintas que te pueden cambiar de lugar en lo que tú sientes y piensas, ¿no? Buscar ayuda, obviamente, ¿no? Algún tipo de terapia o internet. A mí me encanta mm, internet porque tienes toda la información. Yo cada vez que quiero resignificar algo en mi vida, lo primero que hago es buscar, ¿no? Palabra, etimología del amor, por ejemplo, ¿no? Empiezo a buscar todo y eso lo contrasto con lo que yo pienso o lo que mm, he visto en mi vida, con lo que veo en mi vida, con lo que sucede en mi vida. Y digo, ah, mira, no es como yo pensaba, mm, ¿no? No, amar no es sufrimiento, amar no es sacrificio, no es mm. otra cosa. O sea, bueno, es un tema muy general, ¿no? Pero No, digo, empezar a cuestionarte, o sea, saber que toda la información que tenemos no es verdad, ha sido mm, verdad para alguien, ¿no? Pero no necesariamente es verdad para mí, ni cómo quiero ver la vida. ¿No? mm. Es parte de ese permiso, creo yo, es empezar a darte el permiso de cuestionar, ¿no? De cuestionarte. Yo siempre digo eso también. Justo hoy día tuve una sesión con una adolescente de 17 años, ¿no? Y trataba de explicarle en formas muy sencillas lo que tú acabas de decir y le decía, mira, tu mente te va a decir cosas y tú le vas a creer siempre a lo que te dice tu mente, de ti, del otro, de lo que estás viviendo.
Y tal cual, lo que tú dices, tienes que empezar a aprender a cuestionarte y pensar, mi mente no siempre me dice la verdad con L-A Claro, mayúscula y no la voy a cuestionar porque es como si fuera un ser todopoderoso, universal, que yo no puedo cuestionar. No. Y eso es algo tan simple, pero a la vez tan complejo, porque normalmente lo que nos decimos, las personas que están desde su piloto automático no se lo cuestionan. no, Es es aprender, difícil. claro, claro, porque realmente, genuinamente, profundamente crees que es la única verdad, ¿no es cierto? Y creo que yo quisiera también cerrar este en vivo con algo que hemos mencionado, tú y yo, tú lo has mencionado, yo también lo he mencionado, la importancia del autoconocimiento y de la autoconciencia y también la importancia de comprender que tenemos que fluir para no sufrir, o sea, tenemos que aprender a aceptar y abrazar. Embrace es la palabra en inglés que es mucho más linda, pero que no tiene una traducción, no encuentro, yo no sé si, no encuentro la traducción literal en español, pero es como un, no sé, pues un abrazo profundo, bonito, con cariño, no sé cómo describirlo. Acogimiento, yo lo veo, o sea, más o menos es acoger lo que Es hay, acoger, sí, ¿no? sí, es Acoger una lo que mezcla entre hay. abrazar y acoger, ¿no es cierto? Y lo que es, porque finalmente lo que es, o sea, si hablamos de campos energéticos, si hablamos de niveles de conciencia, si hablamos de visiones de vida, la visión más elevada, la más elevada que existe en toda la humanidad, es que de visión de vida, porque podemos tener, lo hemos hablado, ¿no? La vida es sufrimiento, la vida es así, la vida es mala, vengativa, o sea, podemos tener muchas creencias alrededor de la vida. Pero la más elevada de todas es, la vida es. Punto. No le ponemos adjetivos, neutralidad absoluta, aceptación absoluta, soltar el querer, ponerle la sal, la pimienta, las cosas, las percepciones, las miradas, no, es. Es más, como dicen los gringos, ¿no? It is what it is lo que es. Y es una frase tan usada, tan trillada, tan escuchada, pero en verdad súper filosófica y profunda, iluminada, porque literalmente es. Entonces, si viviéramos las cosas no desde nuestro ego, sino desde nuestra alma, aceptando simplemente lo que es, probablemente seríamos todos estaríamos más en paz, estaríamos más Sí, felices y no pero nos es estaríamos un, resistiendo. claro, pero es un proceso, o sea, en todo tenemos resistencias, ¿no? Creencias limitantes, y llegar a eso, o sea, realmente es mucho, mucho tiempo de proceso de trabajo interno, ¿no? Para realmente llegar a esa aceptación de soltar resistencias, dejar de luchar, dejar de estar en guerra con tu mente y decir, es lo Mente. que es, ¿no? Y Sí, lo podemos lograr sí, después de un trabajo, por tiempo, por por parte. momentos, Es, ¿no? es Claro, hay justo lo que te iba a situaciones que decir, yo ya en logro, pum, situaciones. soltar, otras que no, todavía me entrampo y tengo que entrar a ver qué información hay de mí que está resistiéndose y está, ¿no? en contraposición. Y te doy un ejemplo concreto que lo conversé contigo el domingo o el lunes, ¿no? El sábado comencé a sentir estos síntomas, perdón, el viernes en la tarde, el sábado comencé a sentir acá mi ceja, eso, y eran los síntomas del herpes zóster que a mí me había dado hace como 4 o 5 años. Mi mente ¡pum!, Sí, claro. voló a pensar, voy a viajar, esto, o sea, porque la experiencia que yo Fue tuve la primera horrible, vez claro. fue bien fea, ¿no? Me tumbó en la cama, súper doloroso. Mi primer piloto automático, Mariela, fue la resistencia. No, Claro. no, esto no me está pasando de nuevo. El por qué a mí, el no, no, o sea, el querer, no creer que esto me estaba pasando. Pero es lo que tú dices. Podemos llegar al punto donde, es más, yo conversaba con Sebas, mi hijo, le cuento, gordo, creo que me está pasando esto, fui a la clínica en emergencia el sábado en la noche después de un seminario, me recetaron automáticamente el tratamiento, empecé al toque porque identifiqué los síntomas, y el domingo dije, si es, ya es. O sea, Claro, no es que porque a la mí me realidad da es esa. pataleta, que yo me dé mal humor, que yo, por ejemplo, con algo así, ¿no? Un síntoma físico, una enfermedad leve, mediana, grave, lo que fuera, si ya está en ti, resistirte y luchar contra ello no va a hacer que desaparezca. Es más, probablemente todo lo contrario. Entonces podemos ir con pequeñas cosas tomando conciencia de cómo yo me estoy resistiendo, incluso mentalmente, cuando lo primero que pensamos es un no.
no quiero esto, ¿no? Esto es terrible. Y claro, también ser compasivas, y eso era lo último que quería también comentar, ¿no? Porque sí hubiera sido, es más, hubiera tenido que cancelar el en vivo contigo, que lo conversamos, si realmente me hubiera sentido, hubiera estado en cama, cancelar mi taller, o sea, yo puedo también ser compasiva conmigo y decir, pucha, qué bad que estoy viviendo esto, ¿no? O sea, claramente no era lo que yo había imaginado que iba a ser mi semana y encima es doloroso físicamente, entonces por todos lados no es el ideal. Entonces, aprender también a, por un lado, aceptar lo que es, pero por otro lado, quizás también validar lo que estás sintiendo. O sea, Claro, eso sería lo ideal, pero para muchas personas sí les es difícil, ¿no? Y a mí me ha sido difícil también, y por distintas situaciones también lo es. Y claro, eso sería el escenario ideal, ¿no? Dejar de resistir, dejar de luchar, aceptar lo que es. Pero en la realidad cotidiana no nos funciona, ¿no? De esa manera en todos los sentidos, ¿no? mm, Como dices, es nosotros de alguna manera con nuestra propia experiencia personal, ¿no? Y con las personas que acompañamos, poder dar esta mirada de decir, mira, hay opciones distintas, hay nuevas formas de mirar, ¿no? Y así como mm, nosotros, hay miles de otros procesos donde puedes entrar a este tipo de procesos igual de transformación a través de la mente, a través del trabajo con las emociones, a través del cuerpo, movimiento, breathwork, o sea, hay caminos numerosísimos, ¿no? Para poder realmente empezar con el primer paso del autoconocimiento, ¿no? Información en internet, buscar a una persona, buscar un terapeuta, o sea, hay caminos. Y esa es la idea de poder decirles que hay opciones. hay opciones y sobre todo ir probando opciones. También hablábamos de eso, ¿no, Marielita? Porque finalmente hay personas que algunas cosas o sea, les va a funcionar y a mí me puede funcionar algo y a otra persona nada que Sí, ver eso. O sea, las cero. recetas son totalmente diferentes y por eso es que hay tantas opciones maravillosas para poder encontrar tu propio camino, que lo que hay que ir probando, con qué vas resonando, ¿no? Porque lo que me funciona a mí no te va a funcionar a ti, ¿no? Todos somos totalmente seres humanos distintos, funcionamos distintos, ¿no? Captamos la información distinto, procesamos distinto. Claro, Entonces, claro, lo chévere de esto es que hay opciones. Entonces, es claro. saber que se puede vivir de otra manera, ¿no? Eso. Es Y solamente creo que, saber, se puede vivir de otra manera. ¿Cómo? No sé, pero bueno, ábrete a buscarlo. y O sea, pon la creo intención que, de decir, quiero y creo averiguarlo. que incluso eso, ¿no? Lo que acabas de decir ahorita, alineado con lo que decías de lo difícil que es, incluso tantas personas les cuesta empezar por ahí, simplemente Sí, creerse que sí se puede vivir de otra manera. O sea, ya solo romper esa creencia es un señor paso. O sea, todavía sí. no sabes cómo, pero ya, No, es ser consciente de que así ya no quiero vivir. Hasta ahí, o sea, sé lo que no quiero, ¿no? claro, Hasta ahí ya tienes la mitad. Ahora falta ver, ok, ya, ¿qué hago? ¿No? O sea, cuando yo sí siento que cuando uno pone la intención realmente de que, ok, elijo ver, ¿no? Elijo empezar a hacerme responsable, aunque no tenga idea de cómo. No claro. sé cómo, pero lo voy a hacer, ¿no? Ahí es cuando te permites ampliar la mirada y empezar a mirar otras opciones. Y yo sí creo en mi creencia que el universo empieza a sincronizarse y me pone a las personas indicadas enfrente cuando realmente pongo la intención. La información, ¡pum!, se me pone ahí. Sí, ¿No? El inconsciente sí, también trabaja a través de la simbología, sí, y símbolos de todo. sí, Entonces, cuando estás atenta y observando, que dices, elijo ver qué hay detrás de este tema, o sea, qué está sucediendo acá, qué tengo que ver, qué hay de mí, ¿no? Que estoy proyectando en esta situación, qué es lo que tengo que ver en mí, porque toda situación de afuera es mía. Es como si yo fuera el proyector de la película y simplemente lo mm, estoy sacando hacia afuera para poder mirarlo, ¿no? claro. Y resolverlo, traer otra nueva resolución. Entonces decir, ok, ya, acá hay algo que tengo que ver, estar atentos, ¿no? Mm. Atentos. Pero también ese pequeño pasito de querer ver tampoco es tan sencillo, ¿no? Para muchos. Y hay que tener Lo que pasa es que paciencia. sí, este, puede ser doloroso incluso, ¿no? O Sí, sea, puede claro. ser muy doloroso. O Sí, porque sea, encuentras tus propias heridas de la infancia que han sido dolorosísimas y ¿sabes y qué no te iba a estás decir? listo. Hablando de esas lealtades, no solamente a, bueno, a las creencias o a los roles,
sino también a mí me ha pasado, ¿no? El no querer ver porque has idealizado de repente a alguien, ¿no? Y ese alguien te ha sostenido. Entonces, si realmente miras, no solamente estás siendo desleal a esta persona que has idealizado, sino que todo eso que te sostenía se te desmorona. Y es volver a construir algo por tu cuenta. Entonces, a Claro, veces... y para empezar a nuestros padres, ¿no? O sea, de Claro, niños idealizamos a nuestros padres, no los vemos como personas, seres humanos imperfectos, hombre y mujer, ¿no? Sino con esta idealización de yo te necesitaba y no me diste, ¿no? Como el grandioso que yo quería que seas de esta manera y eras de otra. Y un ejercicio bonito para el tema de padres es escribir en ¿no? en un papel lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? De papá y mamá. Porque a la larga, todas esas características están en mí, ¿no? mm. Es más, es un ejercicio lindo, tú sabes que yo lo hice hace muchos años en un taller de perdón radical, pero de auto perdón radical, ¿no? Y en este taller me pidieron que haga este ejercicio de tu pareja, Claro, lo ¿ya? puedes Si tenías hacer con los padres, lo puedes hacer con la pareja o con cualquier sí, persona, pero lo claro. interesante del ejercicio que fue súper revelador es que todas las cosas, que es lo que tú estás diciendo, construyendo sobre lo que tú dices, que todas las cosas que no me gustaban de mi pareja era todo lo que yo rechazaba de mí misma. Y O de tu papá y tu mamá. cuando yo me di Sí, cuenta de eso, fue como sí, fuertísimo. sí, O es sea, fue como, no puedo un creer. ejercicio bien potente. Sí, sí, súper fuerte. Bueno, Mariela, son 9:20. Supuestamente te iba a robar, me ibas a regalar y nos ibas a regalar una hora de tu tiempo, así que nada, te agradezco un montón. Me ha No, encantado, en no, verdad. gracias. Ha sido súper espontánea la conversa porque yo tenía solo mis notas de lo que habíamos conversado en ese Zoom hace unas semanas. Y me ha encantado porque fluye súper lindo y la verdad que nada, muchísimas gracias nada, por regalarnos este tiempo y nada, espero que a las personas que se hayan conectado les haya servido y de hecho va a quedar grabado en mi feed, así que lo pueden compartir o lo pueden ver después y también, bueno, seguir a Mariela, ¿no? De hecho creo que estás empezando un programa de Psych en mayo, me parece, en mayo Ahora, o en junio. bueno, cualquier cosa me siguen, estoy en espacio de conexión Mariela Esparza. Y sí, bueno, Psyche, como brevemente lo dije, es un proceso súper poderoso y transformador, a mí me encanta, que crece contigo, ¿no? Crece con tu nivel de conciencia, es como una segunda piel. Y es un proceso súper fácil que te permite acceder al inconsciente para cambiar la información. Y bueno, somos varios facilitadores que podemos facilitar eso en sesión, pero a la vez tú también, cualquier persona lo puede aprender por sí mismo, ¿no? Para facilitarlo consigo mismo o con otras personas. Entonces, en junio 9, 10 y 11 está viniendo Mercedes García, que es la instructora, para enseñar este proceso a las personas que quieran Y aprenderlo, se va a ¿no? dictar, Mariela, se va a dictar de manera Es presencial, ¿no es cierto? presencial, sí. Sí, ya, genial. Nada, los invito a todos a escribirle a Mariela para pedirle más información acerca de ese programa. Que no creas, Marielita, a pesar de lo que te he contestado, estoy seriamente Es que es increíble, a convencida. mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida ese Sí, proceso. como yo he estado en talleres así transformacionales lindos que sientas que te aportan tanto, yo creo que todos estos espacios siempre aportan, siempre, Siempre. siempre, siempre. No hay manera de que no te aporten. O sea, son Y los realmente, cambios son rápidos, o sea, yo sí, lo trabajo en mí misma y en las personas que acompaño, y los cambios cada semana es como que, así, que uno dice que chévere. sí, sí. Cuando estamos en el Lo lugar más, correcto, ¿no? En la responsabilidad. sí, Pero bueno, sí. muchísimas gracias, Denise, por la invitación. Gracias a ti. Un Me beso encantó y un conversar beso a todos contigo los que. también. Gracias, un abrazo, que tengan una linda noche. Chao, chao. Ok, chao, gracias. Chao.